La oscuridad es necesaria porque en este mundo de dualidad solamente aprendemos por contraste. Si yo no percibo lo que es la oscuridad que hay en mí, yo no puedo transformarla en luz. La oscuridad no se destruye, no se vence, se la utiliza para ser transformada en luz. Tenemos la necesidad del mal, que suena mal esto que digo, ¿no? Pero es la realidad, necesitamos el mal para poder ver el bien. Entonces, eso es lo que nos hace progresar. Bienvenidos, ¿cómo estáis? De todas las disciplinas, la cábala guarda para mí dos cosas esenciales. La primera, el conocimiento íntimo del ser humano y del universo y su interrelación. Y la segunda, una belleza poética singular, platónica, en casi todos sus textos. Cada palabra es una potencialidad de luz por emerger. En la entrevista de hoy con el maestro de Cábala Raúl Durán, creo que se constata este momento único, histórico, de despertar espiritual que vivimos, porque la Cábala señala directamente a tu corazón. ¿Cuánta verdad sobre ti misma estás dispuesta a revelarte? Bienvenido, Raúl, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, María, por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en tu programa y es un gusto. Entonces, bueno, encantado, feliz. Raúl, sin duda es la Cábala un legado de sabiduría que ha llegado a nosotros para que vivamos con más sosiego, con más paz interior la vida, pero es verdad que siempre se ha hablado de que la Cábala era algo secreto y de repente se ha vuelto el nuevo tema de moda. Tú que llevas ya tantos años, ¿por qué crees que ha sucedido esto justamente ahora? Pues yo creo que ha sucedido esto justamente ahora porque es el momento de la humanidad en el que el número de personas, el número de almas encarnadas en este momento en la humanidad constituye un potencial de masa crítica suficiente como para poder servir en una transformación de conciencia global. Esto ya estaba escrito en fuentes de la Cábala muy antiguas, es decir, no es algo nuevo. A las personas que estudian la Cábala no nos sorprende para nada esta explosión de conciencia que está habiendo, porque, por ejemplo, en obras como el Zohar ya se habla, incluso hay un comentario completo en el Zohar, que es el comentario al libro de Shemot, de Éxodo, en uno de los parágrafos, que es absolutamente espectacular, donde describe perfectamente la época en la que estamos, los dos tipos de conciencia que hay, y digo dos por generalizar, y las diferencias y las divergencias cada vez mayores entre aquellos que están en la conciencia del amor, de la unidad, de la comprensión y de querer vivir cada vez mejor y más fácil. Ahora vamos a ir con esto de vivir más fácil, ¿qué quiere decir? Y los que están muy apegados al egoísmo, a lo material, a lo más físico y que por tanto pues están condenados, digamos, al sufrimiento y a la agonía espiritual. Y cuando tú decías que la cábala se ha puesto de moda y que la cábala efectivamente dice que hace la vida más fácil, es que literalmente es así. No porque nosotros tengamos una dificultad añadida en vivir la vida comparado con otro ser humano. Siempre hay circunstancias de nacimiento, hay circunstancias de en qué familia naces, en qué país, en qué circunstancias particulares. Esto tiene todo que ver con un tema de reencarnaciones, de karma, etcétera, pero sí en el hecho de que está en el potencial y en la esencia de cada ser humano vivir de una manera más ligera. Y eso está dentro de la propia palabra Kabbalah. En la propia palabra Kabbalah, tú la puedes leer, en Kabbalah hacemos este tipo de Kabbalahs, vamos a decir, Sí. tú la puedes leer de la manera Kal Bet He, y Kal significa ligero, fácil. O sea que dentro de la propia palabra Kabbalah ya está la palabra ligero, fácil. Es decir, la Kabbalah que te hace, pues efectivamente, la vida más ligera, más fácil. Por la sencilla razón de que te da una nueva perspectiva de la realidad que te hace comprender de manera profunda el sentido de tu vida aquí y por tanto quitarle peso absolutamente a todo aquello que te preocupa, que te agobia, que te quita el sueño, por la sencilla razón de que en realidad estamos en una prueba, estamos en un entrenamiento gigantesco y este entrenamiento nos lleva a superarnos como almas y a elevar nuestro nivel de conciencia cada vez más y el de todo nuestro entorno. Nachman de Breslev, un gran cabalista, decía que tenemos que elevar todo lo que nos rodea.
Mm. Y es muy sencillo de entender porque todo lo que nos rodea no es más que una proyección de nosotros mismos. Entonces nos elevamos nosotros y se eleva todo lo que nos rodea también. Una escuela de almas a lo bestia, a lo grande, un auténtico purgatorio, ¿verdad? Qué interesante lo de la palabra cábala, no lo sabía. Ligereza, que hace la Mm, vida ligera, una palabra que proviene del hebreo. Pero mm. para poner, Raúl, un poco de contexto, porque hay muchos oyentes que a veces topan por primera vez con un vídeo como este, cábala significa recibir. Pero ¿recibir qué y en qué condiciones? Cábala literalmente significa recepción. ¿Eh? Sería un sustantivo, sería recepción del verbo lekabel en hebreo que significa recibir. ¿Y recibir el qué? Pues un legado de conocimiento, una sabiduría. ¿En qué condiciones? Las condiciones las determina tu propia alma. En un contrato de alma que tú firmas antes de encarnarte en este mundo, tú ya estás postulándote a ser receptor de esa sabiduría o no. Y créeme cuando te digo, y lo sé por experiencia de tantísimos alumnos que ya han pasado por mi escuela, de tantísimas consultas personales que llevo hechas, ya ni recuerdo los años, pues que las personas cada vez son más conscientes de que realmente lo más importante en este mundo es el conocimiento profundo, porque el mayor mal del mundo es la ignorancia. No hay que buscar más males. El mal principal, el origen del mal es la ignorancia. La ignorancia se mitiga con conocimiento, con sabiduría, pero no con cualquier sabiduría, sino con lo que los sabios de todas las tradiciones han llamado la sabiduría perenne, ¿verdad? En muchas escuelas se habla de la sabiduría perenne. ¿Y qué es esto? Pues es simplemente el conocer la naturaleza profunda de esta realidad, de mi ser en interacción con esta realidad y cómo de lejos me puede llevar en mi progresión como inteligencia, como conciencia, para poder arrojar luz a este mundo y arrojar luz a este mundo o traer luz a este mundo, como dicen los cabalistas, bajar lo más alto a lo más bajo, como dicen las tradiciones esotéricas, bajar el cielo a la tierra, eso es lo que realmente transforma la conciencia de toda la humanidad. Y para recibir hay que pasar por esas noches oscuras del alma, que yo siempre digo que no son del alma, que son del ego, que es el ego realmente el que se oscurece, el que pierde el poder, el que se tambalea. A mí me gusta, Raúl, tener presente siempre la impermanencia. También en esas noches oscuras van a pasar, lo digo por si alguien está viviendo esos momentos de oscuridad, también van a pasar, o sea que enfócate, digamos, en transitarlo sin explicártelo, ¿verdad? Sin ponerle conceptos, sencillamente sentirlo, vivirlo. Muy interesante tu pregunta. Mira, el Talmud nos enseña que Dios está donde están tus problemas. Y la mayoría de personas lo que hacen es huir de sus problemas, sin entender que si toman sus problemas y dificultades como un entrenador personal, es decir, lo que llamamos la oscuridad o el mal, si yo mis problemas que están impregnados de ese mal o de esa oscuridad, yo los utilizo como un entrenador personal para yo entrenarme en cómo vivir con sabiduría ese mismo problema, esa misma dificultad, no lo vivo con ansiedad, no lo vivo con estrés, no lo vivo con necesidad, no lo vivo con apego. Aprendo a curtirme el alma como si fuera el sable de un samurái. Tú viste que los sables del samurái se forjan de capa en capa a base de una forja muy potente, muy profunda, un gran fuego. Nuestra alma es como el sable del samurái. Y necesitamos el fuego, y necesitamos los golpes. Porque si no hay golpes y no hay fuego, no caen lo que se denomina en Cábala las clipot, o sea, las cáscaras del alma, los caparazones. Claro. ¿Por qué nuestras almas no son emisores de luz de una manera radiante? Pues porque están llenas de caparazones y esos caparazones tienen su origen en los cortocircuitos que se han cometido a lo largo de muchas encarnaciones. La misión en este mundo de todas y cada una de las almas que estamos aquí es que todos esos caparazones vayan cayendo y que todos nosotros seamos bombillas espirituales. Es decir, que vayamos emitiendo luz y a la vez de emitir luz también recibir luz del prójimo. ¿Eh? Por eso de ahí la famosa frase de Jesús, amad a vuestro prójimo como a mí mismo, Sí. que el amor no es más que eso, el amor es dar, es emitir, ¿no? Entonces, ¿el mal es necesario? Yo en principio te diría que no es necesario, pero habida cuenta del nivel de conciencia de la mayoría de las almas, es necesario porque a no ser que despiertes a base de palos, pues no despiertas. O sea que Mm. yo diría en principio no es necesario, pero parece ser que puede ser necesario.
Mm. ¿La oscuridad es necesaria? La oscuridad es necesaria porque en este mundo de dualidad solamente aprendemos por contraste. Si yo no percibo lo que es la oscuridad que hay en mí, yo no puedo transformarla en luz. La oscuridad no se destruye, no se vence, no se tira a la basura, se la utiliza para ser transformada en luz. Y en esa unión que decías, Raúl, de lo humano con lo divino, que es seguramente el más íntimo de los actos que tenemos en esta vida, es verdad, es algo verdaderamente difícil de explicar, porque no hay un diccionario donde refugiarse y elegir una palabra mejor que otra, ¿verdad? Siempre van a ser aproximaciones, como flechas que apuntan a algo que debes hallar en ti mismo, ¿verdad? Aquí nos topamos con una de las mayores dificultades, María, que Sí. existen en este mundo, que cuando uno está empezando a tocar con la punta de los dedos una realidad no física, resulta que el lenguaje que nosotros estamos acostumbrados a manejar está tremendamente limitado. ¿Por qué? Pues porque es un lenguaje espacio-temporal. Difícilmente yo puedo referirme a realidades que trascienden lo físico cuando el lenguaje que utilizo pertenece al mundo de lo físico. Y de ahí la importancia del lenguaje hebreo, Mm, porque el lenguaje hebreo maneja una serie de técnicas, una serie de componentes, una serie pues, de sabiduría oculta que hace que a través de él nosotros podamos expandir nuestra conciencia, dar saltos de conciencia. Por ejemplo, el ejemplo que te puse de que dentro de la palabra cábala está la palabra cal, que es ligero, fácil. Esto en Kabbalah tiene un nombre, se llama temurá, es decir, la permutación de letras dentro de una palabra o encontrar palabras dentro de palabras. Eso provoca saltos de conciencia, así nos enseñaban los sabios. mm, O, por ejemplo, cuando yo asigno un valor numérico a cada una de las palabras o de las letras de una palabra, yo tengo una equivalencia numérica y eso también me provoca un salto de conciencia porque me hace ver que ese número, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la palabra ben, que significa hijo, que tiene mm. una gematría o valor numérico de 52. Yo ya sé que el número 52 ya significa hijo. Entonces eso me va a provocar un salto de conciencia cada vez que yo tenga en mi realidad un intercambio de información o bien con un hijo, o bien con el hijo de alguien, o bien yo como hijo, o bien yo vea el número 52 porque me esté preguntando por un problema y el universo me manda señales y yo tengo que saber interpretarla. Entonces, el único lenguaje que trasciende el espacio y el tiempo y que trasciende la limitación de los lenguajes, de las lenguas vernáculas, vamos a decir, de las lenguas comunes, es el hebreo por esta circunstancia que te acabo de contar. Y por eso la Torá está escrita en hebreo y por eso los sabios explican que cuando la Torá se escribe en un rollo de pergamino enorme, no sé si lo habréis visto, pero es un rollo enorme que se llama el Sefer Torá, no se puede cambiar ni una sola letra, ni se puede escribir mal ni una sola letra. ¿Por qué? Porque es código de programación. Si tú en Claro. un código de programación cambias un carácter, te cargas el Cambia código y todo. no te sirve de nada. Ujú. Es Alteras esto. todo, desconfiguras todo, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Qué interesante. Raúl, leí en El despertar del corazón, una introducción a la cábala dialógica, un muy buen resumen que te quería compartir de cómo se creó el mundo en 10 palabras. Y eran sabiduría, comprensión, inteligencia, fuerza, reprensión, valentía, rectitud, justicia, benevolencia y misericordia. Son los sefirots del árbol de la vida, ¿no es así? Así es, así es. Estas 10 palabras que tú has nombrado son muy poderosas, lo cual nos lleva a una enseñanza aún más profunda, y es que nuestra propia alma, porque el árbol de la vida es el mapa de nuestra alma, o sea, es nuestra alma, lo que nos está diciendo esa enseñanza es que con nuestra propia alma nosotros creamos el mundo, lo creamos a cada segundo, a cada acto de observación, nos lo enseña la física cuántica. Creamos el mundo constantemente con nuestra mirada. Por eso es tan importante modificar nuestra mirada para crear un mundo mucho más benevolente, que nos dé un feedback de nuestros actos y que nosotros podamos ayudar a otras personas a que eleven su conciencia. Es totalmente cierto lo que acabas de decir. Y es un mapa también de la propia manifestación, ¿verdad? Así es, porque está escrito, lo que es arriba es abajo. Claro, Esto está escrito desde hace miles de años, las leyes herméticas. claro. Lo Es que es como una arriba es abajo. fórmula, Raúl, ¿no? Es una fórmula que incluye otras fórmulas. Es infinito.
Así es, así es. Dentro de la Sefirot, fíjate, bueno, has dicho es infinito. Esto para empezar es completamente cierto, pero fíjate qué interesante, María. Es infinito dentro de lo finito. Si lo piensas es una locura, porque Sí. en este mundo físico en el que vivimos, que nosotros creemos y percibimos como finito, sabemos que la vida física dura X años, sabemos que los materiales se desgastan y tienen una vida física limitada. Dentro de lo finito, el creador logró introducir lo infinito. Es decir, en nuestra conciencia, ¿qué es lo infinito? Es la conciencia. Aquello lo que no tiene límite. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer crecer en el día a día aquí. Pero no como una obligación, no como un trabajo, sino como un acto de recreación. Un acto de recreación constante de el juego, porque vivimos en un juego. Yo lo- Recreación, esa es la palabra, ¿eh, Raúl? Los niños Mm, solo aprenden jugando. Los así es. adultos igual, solo aprendemos desde el gozo, desde la alegría. No vas a aprender desde otro lugar, ¿verdad? Es Qué verdad, interesante. es verdad, es verdad. Ujú. 22 senderos es el mismo número de letras que tiene el alfabeto hebreo, ¿verdad, Raúl? ¿Qué relación tienen las letras y los senderos con los arquetipos? Si te está gustando este vídeo, entonces tienes una oportunidad de aprender mucho más acerca de la mística hebrea, de la Kabbalah, en una clase magistral gratuita que voy a impartir el próximo día 29 de junio. Te puedes anotar en el enlace que viene en la descripción del vídeo. Ahora sigue disfrutando del contenido de este canal. Uy, 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 esa pregunta. Cuidado, he abierto ahí el tema porque sé que además es tu tema. Sí, correcto, Mm, exactamente. Pues tiene una relación muy íntima. Fíjate, primero, cada uno de los senderos que une cada una de las sefirot con otra en el árbol de la vida ujú. hacen un número de 22. Esto está escrito en el Sefer Yetzirah, que es uno de los libros más antiguos de la Cábala y que describe a la perfección cómo es ese mapa del alma llamada el árbol de la vida. Si tú sumas el número de sefirot, que son 10, y el número de letras, que son 22, te da un número de 32. 32 es el número de piezas dentales que tiene un ser humano. Qué bueno. ¿Qué nos enseña esto? Que cada una de las piezas dentales que tiene el ser humano es una sefirá o un sendero. Y quiere decir además que la vida o la muerte están en la boca, en nuestra boca, en cómo hablamos, en cómo utilizamos nuestra boca, porque está escrito que el mundo se creó con un sonido que proviene de la boca divina. Dios no tiene boca, ni cuerpo, ni nada que se le parezca. Pero en la metáfora, en el símbolo, el sonido, nosotros seres humanos producimos sonido con la boca, es decir, estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, entre otras cosas por la capacidad de emitir sonidos, Claro. pero sonidos articulados y significados de esos sonidos. Entonces, para empezar, las 22 sefirot y los 10 senderos las 10 sefirot y los 22 senderos del árbol de la vida hacen 32. Pero es que no acaba ahí la cosa. 32 es la gematría de la palabra hebrea lev, lamed bet, lev, corazón. Es decir, los únicos senderos de vida que son válidos a la hora de cómo un alma crece en conciencia son los senderos con corazón, ningún otro. Y ya lo decía, por ejemplo, la obra de Carlos Castañeda, Las enseñanzas de Don Juan. Sí. El propio Don Juan decía, para mí todos los caminos con corazón, solo con corazón y los recorro sin aliento. Es una sabiduría muy, muy profunda. Y luego muy interesante, y para finalizar este pequeño matiz, para nosotros es muy importante el arquetipo 32, porque 3 y 2 suma 5 y 5 es el número de dedos que tenemos en cada mano y en cada pie. El ser humano podría estar fabricado con 3 dedos o con 6, ¿no? Pero está con 5. Los cabalistas enseñan que en la palma de la mano flota el alma y en el dorso de la mano que se representa el cuerpo. Ujú. Por lo tanto, nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestra boca la capacidad de crear la realidad. Esa es la enseñanza. ¿Y cómo se crea? A través de arquetipos. Y ahí respondo a tu pregunta final. Los arquetipos son 22, toda vez que existen 22 caracteres que son códigos de computación de un lenguaje muy particular que sirve para computar esta realidad.
Y de ahí lo que los cabalistas nos enseñan es, primero, aprender a meditar las letras hebreas, aprender a averiguar cuáles son sus características para poder despertar su luz en nosotros, porque estamos hechos de eso, porque todo está hecho de eso. Nosotros, la realidad, todo absolutamente, todo el juego, todo el videojuego, si me permiten la expresión, está computado con estos caracteres y no con otros. Conocerlos es programar, es tener capacidad de programar desde dentro del juego. Qué interesante, gracias Raúl. De todos los sefirots que hay en el árbol, me interesa muchísimo Tiferet. Me encanta la belleza, la armonía. Se habla mucho de Keter, se habla de Malhut, pero Tiferet, también llamado, creo, el rostro menor de Dios, Mm. algunos hablan de Tiferet, Raúl, como un centro que puede lanzarte directamente a Keter, como que puede, digamos, promover esa ascensión directa. ¿Qué nos podrías decir al respecto de esto? Mira, Tiferet es el centro que representa la esencia misma del alma, representa el sol, si me permites la metáfora. De hecho, en el tarot está asociado con el sol, pero bueno, no quiero entrar ahora. Pero representa, digamos, el sol interior, representa nuestra luz interior. El yo interior, a nivel psicológico, diríamos, es nuestro yo interior, ¿no? Tiferet, ¿qué simboliza? Tiferet simboliza varias cosas. Una muy importante, la capacidad de traer a otros seres humanos en Teshuvá. ¿Qué significa Teshuvá? En hacerlos volver al origen. Es decir, Teshuvá viene del verbo que significa hacer volver al origen. ¿Eh? Se puede leer Tashuj. ¿Ves tú? Volvemos a hacer un juego con las letras de Mm. Teshuvá y leemos Tashuj, volver a la G, a la letra G. ¿Pero qué es la letra G? La letra G en este caso sería Binah, sería la Sefirá Binah, es decir, sería desde donde mismo procede de las letras hebreas. Eso es Binah. Entonces, si yo tengo la capacidad de hacer retornar muchas almas a su origen, a que conecten con esa luz original, entonces yo estoy ayudando a que hagan Teshuvah, o sea, a que vuelvan al origen. Eso tiene premio en el mundo espiritual. Por eso todo aquel que se dedica a difusión de conocimiento espiritual o el que enseña conocimiento espiritual o el que atiende necesidades espirituales de otro, está en Tiferet, está situado en Tiferet. Muy importante también de Tiferet. Tú sabes que cada uno de las Sefirot tiene asociado una combinación de letras hebreas particular, Ujú. o se llama un nombre de Dios. El nombre de Dios o combinación de letras particular que se asocia a Tiferet es el tetragrama en sí mismo, es decir, el Yud-He Vav-He. Es decir, para quien no lo Interesante. sepa, pues el nombre que se ve en todas las sinagogas, Sí. digamos la combinación de letras más famosa dentro del judaísmo, ¿no? ¿Y qué quiere decir Yud He? Pues quiere decir ni más ni menos que el árbol de la vida. O sea, el nombre de Dios es decir el árbol de la vida. Y es decir, por lo tanto, tu alma. Y como tú decías antes, es un fractal, es un modelo holográfico, pero que se reproduce a lo infinito. Y ese infinito me hace conectar con mi propio infinito. Entonces, muy importante. Y luego, muy importante también que cada uno de los séfiros tiene asociado un patriarca. Los patriarcas de la tradición hebrea tienen una historia literal, pero la más interesante es la historia oculta, el secreto. Es decir, a nosotros, a los que estudiamos Cábala, nos interesa sobre todo el secreto. El patriarca asociado a la Sefirá Tiferet es el más completo de todos los patriarcas, que es Jacob. ¿Y qué quiere decir? Que es el que está en la columna central, que es el que está en absoluto equilibrio, era el más rico de todos los patriarcas, era el patriarca que lograba conectar, que tenía dos esposas, recuerda, tenía a Lea y tenía a Rachel. Lea simboliza Binah y Rachel simboliza Malhut. ¿Qué quiere decir? Que tiene la capacidad de estar entre esos dos mundos. De una manera casi como un anfibio espiritual, puede estar fuera y dentro del agua, indistintamente. Entonces, todo eso es Tiferet, todo eso y muchas cosas más. Qué interesante. ¿Es cierto, Raúl, que la conciencia asciende y desciende solo por la columna del medio, por el pilar del medio, en todos sus grados y niveles? ¿Y cuál sería el papel que juegan los pilares laterales del árbol? No es cierto que la conciencia circule solo por un pilar central. No. La conciencia circula por todos y cada uno de los 22 senderos del Ujú. árbol de la vida. Eso se ve muy frecuentemente además en los sueños.
Los sueños te dan una medida bastante exacta de qué senderos se están moviendo en ese momento en tu vida y de qué sefirot se están conectando unas con otras y cómo es que se está alimentando energéticamente una sefirá de la otra o viceversa. Eh, es muy importante porque la conciencia es un punto que se va moviendo. Digo moviendo, ojo, cuando digo moviendo es una forma de hablar, Claro. porque en los mundos no físicos no existe movimiento. Existe, volvemos a la limitación del lenguaje, o sea, no sabríamos cómo decirlo, ¿no? Pero sí que existe hay una palabra hebrea que se aproxima a decir lo que es la palabra razón, voluntad. O sea, que lo haces tú. El movimiento de la conciencia es tú en la contracción o expansión, ¿no, Raúl? Hacia Es ella. sí, pero ahí está la palabra voluntad, razón, es decir, Claro. es con tu propia voluntad, con tu fuerza de voluntad y con tu conciencia que tú te vas moviendo entre sefirot. Lo que ocurre es que ese movimiento entre sefirot no lo puedes medir en el mundo no físico, sino que lo vas a medir o bien en sueños o bien en el mundo físico. ¿Por qué? Porque el mundo físico te va a poner delante eventos que van a estar relacionados con las problemáticas o con los bloqueos que tú tengas en esa sefirot o sendero. Ahí sí lo puedes. Por eso es tan importante, María, aprender a descifrar las señales que la realidad te envía. La realidad nos está hablando todo el tiempo, en forma de números, en forma de casualidades, en forma de sincronicidades. Y hay que leer cada ápice de la realidad como si fuera un píxel de una fotografía o de una película, porque realmente es muy similar a lo que estamos viviendo. Y yo creo que muchísimas personas ya se están dando cuenta de que no existen las casualidades, de que cuando pienso en alguien y de pronto ese alguien me llama, que no es casual, o de que cuando tengo una problemática y de pronto me suena un mensaje de WhatsApp y me dice una frase, quizás esa frase es la solución a mi problemática, ¿no? Claro. Pero esa ascensión por el árbol es también un desprendimiento, es un desapego con lo anterior, ¿no? Hay una cita preciosa que dice, nada puede cambiar de una cosa a otra sin perder su identidad original. Lo digo, Raúl, por si alguien alberga todavía algún deseo de crecer espiritualmente sin cambiar nada en su vida, o cambiar un poquito, o cambiar esto sí y esto no. Hay que darse cuenta que ascender en el árbol o ascender en los niveles de conciencia requiere un desprendimiento, una apertura, un abandonar lo viejo, un, voy a decir, ir hacia lo desconocido también, ¿no? Cuando se abre un proceso de desarrollo, oye, no puedes controlar los resultados. No, y no debes, además, Claro. sufres mucho. Si Y no quieres vas a poder, controlar, además, no vas a poder. no, primero no vas a poder y luego vas a sufrir inútilmente. Claro, claro. Mira, la palabra que yo veo que es la clave aquí sería la palabra actualización. Ujú. Actualización. Es decir, existe una identidad original particular de lo que sería ese yo idea, o sea, la idea que yo tengo de mí, pero luego existe otro concepto dentro de la psicología transpersonal que se llama el yo experiencia, es decir, aquel yo que realmente experimenta emociones, Claro. pensamientos, eventos. Entonces, lo que realmente supone el trabajo a nivel de ascensión de conciencia dentro del árbol de la vida, como tú estabas explicando, lo que realmente supone ese trabajo es un trabajo de actualización. ¿Y qué actualizo? Actualizo los potenciales de cada uno de los sefirot, de las sefirot, que me van a facilitar que yo adquiera herramientas o que, digamos, ponga a funcionar herramientas con las que yo nazco ya en mi vida para poder superar todos los obstáculos con los que yo vine aquí. Fíjate qué interesante. Yo en mi metodología terapéutica Sí. siempre explico, basada en la fecha de nacimiento y en el nombre, la fecha de nacimiento y el nombre te dan dos claves muy potentes de cuáles son tus potenciales. Es decir, de los 22 arquetipos, de las 22 letras, cuáles son aquellos en los que tienen mayor fortaleza, mayor debilidad. Según estén colocados en el diagrama de arquetipos de personalidad, lo que se denomina el DAP, según estén colocados ahí, yo voy a descubrir por mi propia experiencia vital dónde he tenido mayores dificultades en la vida, pero también me van a decir dónde tengo mayores fortalezas. Y yo siempre digo, enfócate en adquirir, en actualizar tus fortalezas para poder superar aquellas dificultades. La mayoría de las personas tienen las dificultades y no se preocupan de saber en qué son fuertes, en qué son buenas, de manera natural, sin esfuerzo. Tú ves que hay personas que tienen cualidades naturales que no tienen que ir a buscar, que las tienen. Y muchas personas, por falta de autoestima, por Claro. ignorancia,
por mil circunstancias, no son capaces de ver estas cualidades que Sí. las harían progresar tremendamente. Bueno, pues Absolutamente. Y además, en eso. Raúl, son potenciales desde siempre. Siempre has visto que están ahí, ¿verdad? Pero no se han desarrollado en ti. No se han desarrollado porque o querías aplausos, o querías éxito, o vestías eso de alguna manera. No, no, eso estaba en ti desde siempre. O sea que lo que has venido a hacer, lo sabes desde siempre. Íntimamente, tú lo sabes desde siempre. Es así, es una convicción muy grande dentro de ti y eso no engaña. Lo que pasa, otra cosa es que no te hayas atrevido o le hayas puesto condicionantes o precio a eso, pero eso ha estado ahí, todo el mundo lo hemos podido intuir dentro de nosotros. Mm, sí, los condicionantes, el mayor condicionante es uno, es el miedo. Mm, Y el segundo mayor condicionante es la ignorancia, a nivel personal. Ambos se retroalimentan. Las personas que tienen dificultades normalmente están fastidiados, pero todavía dentro de lo que se llama la zona de confort. Hasta que tú no tengas una dificultad que te saque, a veces son varias dificultades, porque si tu sí, ego es muy fuerte, tus exacto. clipots son muy duras, necesitas que la sacudida sea bien fuerte para que te puedas despertar. Pero es cierto, nosotros tenemos la necesidad del mal, que suena mal esto que digo, ¿no? Pero es la realidad, necesitamos el mal para poder ver el bien. Entonces, Ujú. eso es lo que nos hace progresar. Es verdad, hasta que no pasa el dolor por tu corazón, pues no se despierta. No Mm. se despierta, no intuimos que está ahí, ¿no? Y no somos capaces de ver la presencia y el poder que podemos llegar a tener a cada instante en esta vida, ¿no? Una vez te oí hablar, y eso es lo que recordaba de ti, Raúl, hace unos años, cuando lo necesité, lo vi, una explicación muy detallada que hiciste del despertar, del movimiento que hace tu mente y tu cuerpo en esa exaltación que se da para que tú puedas despertar, ¿no? ¿Cuáles serían esos cambios que se dan para que tomes conciencia? Bueno, el primero de todos ya lo mencioné El antes, dolor, claro, el dolor, pero el dolor viene con un palo muy gordo sí. o con O varios. dos, sí. O varios. Bueno, algunos, pues hasta más, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota que me enseñó uno de mis grandes maestros espirituales que abandonó ya este mundo, Peter Ujú, McKay, desde aquí le mando un pensamiento amoroso, y ujú, él me dio esta enseñanza espiritual que hoy comparto con vosotros. Él dice que llegó un día a una gasolinera a echar gasolina al coche y que allí en la gasolinera había un perro callejero que estaba aullando de dolor. Estaba sentado y estaba aullando. Y entonces el perro estaba aullando, aullando, y él se dirige al encargado y le dice, oye, usted perdone, este perro que no para de aullar, ¿qué es lo que le pasa? Dice, hombre, este perro lo que le pasa es que está sentado encima de una chincheta, encima de un clavo. Dice, hombre, por Dios, ¿y qué hace que no se levanta? Dice, es que aún no le duele lo suficiente. es verdad. Es tan cierto eso, Raúl. Es tan, es infalible. O sea, lo que acabas de decir, 100% de los casos. Hasta que no viene algo muy grande que te mueve, porque esa zona de confort que decías es una zona de disconfort. Es una gran zona de disconfort también. No hay personas Sí. plenas de felicidad en esa zona. Estamos dormidos cuando estamos en esa zona de confort. Totalmente. Además, han mencionado una palabra que es muy interesante, que es la palabra felicidad. Sí, Y lo que ocurre con la felicidad es que tiene muy buena prensa, pero muy mala praxis. Y me explico. La mayoría de personas, por lo que yo conozco en mi experiencia, aspiran a la felicidad. Y yo siempre explico que la felicidad no es algo a lo que haya que aspirar, sino que la felicidad es un estado interior perenne y permanente con el que hay que conectar. No es algo que sucede fuera, es algo que sucede dentro, independientemente de las circunstancias que estén sucediendo fuera. Porque como mencioné antes, lo que sucede fuera en realidad es una proyección de lo que tienes dentro. Y esa zona de confort a la que estamos haciendo mención, en realidad lo que te está es mostrando qué es lo que tienes que remover en tu vida para poder conectar con esa felicidad que ya existe en ti. Fíjate que la palabra felicidad o goce en hebreo se dice sinja. Sinja tiene las mismas letras que la palabra Mashiach, o sea, Mesías.
Ujú. Quiere decir que el Mesías no es un señor que va a venir a salvar a nadie de manera externa y que van a venir en naves a rescatar la humanidad. Olvídense de eso. El Mesías es un Mesías interior, es tu propio Mesías interior. Tú te salvas a ti mismo. ¿De qué te salvas? De la ignorancia, del miedo, del dolor. ¿Cómo te salvas? Dándote cuenta de que es un estado interior al que tienes acceso desde siempre, como tú bien decías, desde siempre, Mm. pero que únicamente tenemos que remover aquello que realmente no hace nada ahí, solamente estorbar. ¿Para qué? Para que podamos adquirir un mérito. Si yo me esfuerzo en poder remover los obstáculos para conectar con mi estado de sinja, de felicidad, entonces estoy haciendo un mérito. Y al hacer un mérito estoy honrando al creador que me creó en este mundo. Claro. Y como decías, el dolor es muy importante en el sentido de que es tu maestro. El dolor es nuestro maestro. ¿Cómo vas a tapar eso? ¿Por qué Sí. tapamos eso? ¿Por qué no queremos sentir el dolor si es nuestro maestro, si te está ayudando, si viene a ayudarte, ¿no? Hostia, tomemos conciencia de eso. Y te oí decir una vez que decías, en el despertar el dolor no se puede apagar. Y yo también lo viví así. No lo puedes apagar. Es tan intenso que no hay estrategia ya con tu mente que le apliques a eso. Va a estar ahí hasta que lo oigas. Va a estar ahí hasta que pares, lo dejes todo y te sientes a oír qué viene a decirte. Es tu maestro, Raúl. Es que de verdad lo tapamos y tapamos la información. Tapamos lo que nos transforma, Claro, tapamos lo que nos actualiza y lo que nos eleva. Tenemos un concepto completamente erróneo de qué es lo que nos eleva y pensamos que claro. ser espiritual es ser una persona que está siempre orando, meditando, rezando y ayudando a los pobres, que no Sí. digo que no hay que hacerlo, por supuesto, pero ¿qué nos enseñan los cabalistas? Que lo más importante es el laboratorio de la vida. O sea, ahí es donde realmente nosotros vamos a ejercer nuestro potencial. Ahí es donde nosotros nos vamos realmente a transformar ese dolor en luz. Porque el único fin que tiene el dolor es ser transformado en luz, nada más. Ahora, si yo pospongo ese dolor y esa transformación, no lo enfrento, no lo miro, entonces nunca se transforma en luz y Claro, yo sigo ahí atrapado en esa zona en la que quedo pues como el ratón dentro de la rueda, ¿no? exacto. Y es interesante, Raúl, cómo la vida, si no oyes ese dolor, te lo vuelve a traer, te lo vuelve a traer en las infinitas formas que sabe la vida de llegar a ti, ¿verdad? Cómo ese dolor lo transforma en tantas escenas y experiencias que hagan falta para que tú lo mires. Bueno, o sea, es que estás dando en el clavo, te voy a decir algo. La vida te lo trae de la forma en la que más te va a fastidiar de lo que te puedas Exacto, imaginar. O sea, exacto. no te va a volver a traer el dolor de una forma, digamos, como muy genérica, como de algo que le pasa a todo el mundo. Cuando ya la cosa se pone fina, 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 a hilar fino, te lo va a traer en circunstancias súper particulares que solo te afectan a ti y que solo te tocan la fibra a ti. Claro. Ujú. Sí, porque está dentro de ti, quiero decirte. Exacto. Una experiencia vivida dos personas, ¿por qué la viven de una manera uno y otro, verdad? Porque Así es. alguien tiene algo que aprender ahí, ¿no? Vi Así una es. conferencia tuya, Raúl, sobre la importancia, como decías antes, de los nombres, donde Mm. analizabas nuestro nombre y cómo su vibración ya nos indica dónde nos mueve, ¿verdad? Es el sonido de tu nombre. Y es cierto que nuestro nombre es algo fijo, que nos ponen desde muy pequeñitos, y está insertado en un alma en constante evolución, ¿verdad? Mm, Yo creo que mm. es por eso, ¿no? Porque hay personas que cuando despiertan a veces se cambian el nombre y cambian esa sonoridad. Así es. En primer lugar, yo siempre digo, cambiarse el nombre es un acto muy serio, Mm, porque no solamente estás cambiando simplemente el nombre en tu carnet de identidad o en tu pasaporte, sino que estás cambiando los componentes de tu alma, si lo haces de una manera muy consciente. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Imagínate un vaso, un vaso. El vaso tiene un líquido, agua, y el vaso tiene una etiqueta. Y en la etiqueta está el nombre. En mi caso, por ejemplo, Raúl, ¿no? Yo veo un vaso con la etiquetita Raúl. En la tecnología del alma funciona de la siguiente manera. Si yo cambio la etiqueta, cambia el contenido del líquido. Y cambia también la calidad del recipiente. Entonces,
Tanto el recipiente como el líquido o el contenido depende de qué, de la etiqueta, de lo que está escrito en la etiqueta, de lo que está programado en la etiqueta. No sé si recordarás un científico japonés, Masaru Emoto, que demostró cómo aquello que escribes en un vaso de agua o en un vaso de líquido afecta al líquido. Al líquido. ¿Eh? Bueno, es que esto es una ley universal. Mm. Nosotros somos 80% agua. Bueno, entonces, cambiarse el nombre es un acto muy serio. Yo lo recomiendo solamente en casos muy extremos, por ejemplo, de enfermedad o de sufrimiento extremo, donde la persona realmente está sumida en un nivel de ignorancia muy grande, pero siempre acompañado de una voluntad de estudio y de autoconocimiento, de un grandísimo compromiso. Entonces sería como la culminación de ese proceso. Claro. Y luego también sí que apoyo el cambio de nombre o la añadidura de un segundo nombre en los casos en los que las personas estén experimentando actualizaciones muy potentes. Entonces, yo te cuento, los grandes cabalistas cambian de nombre cada año por Rosh Hashanah. Claro. O sea, imagínate, pero son grandes Que cabalistas no paran de evolucionar. pero son grandísimos cabalistas que evolucionan de un año a otro una barbaridad. Entonces, claro. eh, pero sí, el cambio de nombre es algo muy potente que puede realmente reflejar y ayudar el estado de la persona a llegar a niveles de conciencia muchísimo más altos. Claro. Es que ese es el poder de la palabra Mm. y las palabras no son inocentes. No lo son. Tienen una carga, ¿verdad? Una intencionalidad que es capaz de mover toda una cosmovisión, ¿verdad? En un momento dado. Mira, estás dando en un punto muy potente. En la Cábala le llamamos la Shonara a lo que es utilizar la boca mal. La Shonara significa la mala boca. Y yo el otro día, por poner un ejemplo, estaba viendo una final de una competición de fútbol en España Sí. y estaba viendo los improperios y las barbaridades que se decían desde los asientos en el estadio, incluso, me imagino, las gentes desde sus propias casas. Casas, Y te puedo asegurar que eso no sale gratis. claro. Eso no sale gratis. Es solo un ejemplo. Lo vemos, por ejemplo, con personajes públicos que son vilipendiados. Uno puede pensar, ¿hay razón para ello? Bueno, es que aunque haya razón para ello, no es tu razón lo que sirve aquí. Exacto. Aquí tú tienes que pensar en qué te beneficia a ti llamar tal o cual cosa a tal señor o señora. Y eso es muy grave. En el mundo de la cábala, los cabalistas lo tienen clarísimo, que la boca solo se ha de utilizar para dos cosas, o para enseñar conocimiento o para dar bendición. Nada Exacto. más. Sí. Acaba desapareciendo la opinión, ¿verdad? En Mm, este proceso, Raúl, dejas de opinar mm, gratuitamente. mm, ¿Para qué? ¿No? Las cosas mm, son como son, ya las vemos, ¿no? Se pierde ese grado de opinión constante de todo, ¿verdad? mm. No hay necesidad, sencillamente no hay necesidad. Sí, muy interesante eso que dices, María. Yo fíjate, no sé si te conté que yo vengo de un año sabático, yo estuve un año entero, ahora me incorporé hace 2 meses, en marzo, Ujú. porque sentía la necesidad de retirarme un poco de un mundo en el que habían ocurrido una serie de cosas en las que, bueno, muchos de nosotros vimos muy claro muchas de las cosas que estaban ocurriendo, otros no. Y esa necesidad de opinar a la que tú te refieres y de estar informado acerca de lo que nos cuentan, de lo que es la realidad y demás, llegó un momento en que dejó de ser prioridad de ninguna forma para mí. En primer lugar, yo hace años que no tengo ni televisión. No quiere decir que viva en una cueva y que yo sea un ermitaño. Lo único que quiero decir es que yo tengo un tiempo limitado de vida y quiero invertirlo de una manera beneficiosa, no para mí, sino para aquellos que me escuchan, con los cuales tengo una responsabilidad. Y como esa responsabilidad se me ha dado como un regalo, si yo no hiciera eso, muy poco agradecido sería yo con el regalo que se me dio. ¿Eh? Eso en primer lugar. Y luego, respecto a los eventos que vivimos y a la no necesidad de opinar que yo ya tengo, como supongo que tú también tienes, pues llega un momento en que dices, es que no me interesa lo más mínimo de lo que me estás hablando. Es que no tengo ninguna necesidad ni de opinar, ni de posicionarme en este tema de rojos y azules, o de blancos y negros, o de... No,
porque realmente mis prioridades, como supongo la de muchos oyentes que nos escuchan, pues son otras, son Claro. otras. Entonces, es una cuestión de prioridades. Sí, y es así y a veces la gente se confunde, ¿no? Cuando ve esta actitud, la llama una actitud fría o la llama una actitud distante, ¿verdad? Mm. Y no es Sí. así, y no solo no es así, sino que estás más cerca del otro. Cuando llegas al centro de ti, cuando estás más cerca de ti, siempre estás más cerca del otro y sabemos que esto es un camino donde vamos todos, pero también es un trabajo en solitario a la vez. Hay cosas que solo puedes hacer tú. Yo una de las cosas, Raúl, que más me alegré en mis primeros pasitos en este proceso espiritual fue cuando comprendí que todo dependía de mí que estaba en mis manos, ¿no? Que realmente era un proceso en solitario, teniendo en cuenta, por supuesto, a los demás, y están ahí y vamos todos juntos, pero es un trabajo en solitario y lo que decías, ¿no? Cuando estás en ti realmente es cuando te amas, vamos a usar la palabra, cuando te amas verdaderamente es cuando puedes amar verdaderamente al otro. Tú lo has dicho, María, es un trabajo solitario. El místico es un ser que vive entre dos mundos, Sí, un mundo que no puede compartir frecuentemente porque muy poca gente lo va a comprender. O sea, las personas que tienen una realidad interior muy rica, pues generalmente no van a poder compartir ni la mitad ni la cuarta parte porque es lo que decíamos, ¿para qué? No te van a entender. claro. Y de todos modos, lo que has dicho de que amarte tú o amarse uno mismo es amar al otro es absolutamente cierto y yo te diría que científicamente cierto también, porque existe el principio del entrelazamiento cuántico. Sí, Es decir, estamos todos entrelazados y todo al final depende de ti. Si cambias tú, si evolucionas tú, en realidad estás modificando el mundo. Mira, una enseñanza cabalística muy profunda nos dice que un cabalista sentado en una silla, en una habitación, puede modificar la realidad. claro, eso es más profundo y puede modificar más la realidad que 20 leyes políticas, que es verdad. No, lo digo porque no hay soluciones globales a problemas individuales. No, no No los existe hay, eso. pero constantemente recibimos esos inputs, ¿eh, Raúl? Quiero decir, toda solución global es por la imposibilidad de poder cambiar uno a uno, ¿verdad? Mira, te voy a decir algo de una manera rotunda y bien clara. Cuando se dice que el bien de la mayoría está por encima del bien de la persona individual, eso es una falacia y una falsedad. Totalmente. Eso yo no lo acepto, por lo que estabas explicando, porque la enseñanza espiritual es que el bien de una persona hace el bien de toda la humanidad. Es la ley que tratan de imponernos es al revés. Si yo hago el bien conmigo, hago el bien a toda la humanidad. Pero lo que no se puede entender de ninguna manera, y de eso se encargan las fuerzas del mal, de que se entienda, pero no se puede entender, es de que haya una especie de bien común sobre el que hay que pasar por encima de todo bien individual. Eso es absolutamente inaceptable. Y yo te diré en lo particular que como también da la casualidad de que vengo del mundo jurídico, del mundo del derecho, Mm. y algo versado en estos temas estoy, te puedo decir que yo recuerdo el primer curso de Derecho, el primer año de Derecho en la facultad, yo no me lo podía creer. Yo estaba en shock. Porque me daba cuenta de que todo lo que se estaba explicando en cuanto a derechos fundamentales, a derechos políticos, no se estaba cumpliendo absolutamente nada. Y eso yo me di cuenta con 19 años, ¿eh? Tengo 52. O sea, imagínate. Ahí ya me di cuenta de cómo iba este juego, ¿no? Claro. Pero lo más importante es que a nivel espiritual la lección es justo la que tú acabas de dar. Es decir, cuídate tú, ámate tú, cambia tú. No esperes que cambie el otro, cambia tú. No quieras controlar nada. Deja que sea tu alma en comunión con la realidad la que te presente las opciones. En hebreo decimos Hashem Yelahem Lahem. Es decir, Dios peleará por nosotros, pero Dios es el árbol de la vida, es nuestra alma. Y nosotros permaneceremos callados. Así dice, ¿eh? Sí, Éxodo sí. 14:14. Bueno, viene a decir, tú ponte a disposición, tú Exacto, ponte a disposición, porque es el amor el que hace los cambios, es el exacto. amor el que une, pero tú ponte a disposición, ¿no? En esa entrega permanente, ¿no? Así es. Me gustaría, antes de acabar, Raúl, quedan unos minutos, pero me gustaría destacar algo de la cábala
que cuando habla de los rostros de Dios, se dan nombres como Abba e Imma, que creo que es padre y Mm, madre, que son las polaridades activas y pasivas de la mente, sí, o sí, Nukba, que es la reina, la madre. sí. Me encanta cómo la cábala incorpora plenamente lo femenino en el esquema cósmico como un rostro divino específico, ¿verdad? Yo eso no lo he leído en otras tradiciones, ¿no? Claro, porque está hablando de energías. Claro, Mira, claro. tenemos que entender algo. La realidad está formada en un primer plano por información. Todo es información. Lenguaje de codificación de esa información, las letras hebreas. Lenguaje de computación, letras hebreas. Esa información se transforma en energía. Pensemos en un programa informático, funciona exactamente igual. Y el movimiento de energías tiene que darse a través de un esquema, de una placa. Y ese esquema es el que se llama el árbol de la vida. Entonces nosotros tenemos Abba, que es una energía, digamos, masculina, que la podemos describir como una energía que empuja, que va hacia adelante, que es dadora. Luego tenemos Ima, que es una energía femenina, que es la energía opuesta, que es la energía receptora, acogedora, y una necesita de la otra y la otra necesita de la una. Y existe el baile, la danza cósmica sagrada entre Abba e Inma, pero en realidad son dos rostros del mismo creador. Y luego después ya se concreta toda esa energía en otro rostro de Dios que se llama Cheiramping. Cheiramping es el pequeño rostro, literalmente, es decir, es todo un sistema astral, porque corresponde con el sistema astral, a través del cual van transformándose las energías del programa, de los eventos, hasta dar en Nukva, que sería, digamos, la reina, Madre. digamos, la madre, en el lenguaje de las esposas de Jacob sería Rachel, es decir, es el mundo físico, para entendernos. Y en Ujú. ese mundo físico es donde se materializan, se renderizan los eventos. Pero los eventos que se renderizan aquí es porque nacen allá. Eso es lo que tenemos que entender. La espiritualidad es experiencial o no es presente o sencillamente puede ser que estés viajando por tu mente del pasado al futuro, ¿verdad? Es presencial. Una pregunta, Raúl, que me surge cuando os oigo hablar del estudio de la Cábala, de la integración de conceptos. Puedes perderte en el estudio infinito de la Cábala o de cualquier doctrina espiritual y no avanzar en absoluto. ¿Puede ser el estudio un inconveniente para vivenciar realmente tu parte más profunda? ¿Puedes caer en esa trampa del estudio permanente y no moverte de sitio? Bueno, es que yo no creo que si tú estás en una actitud de estudio puedas no moverte de sitio. Imagino que te estás refiriendo a no moverte de sitio de conciencia. Claro, ¿Te refieres a a eso? nivel mental, como si Bien, dijéramos, que no salgas bien. de los Sí, barrotes de tu mente. sí, porque ahí estamos hablando de un concepto que sería el concepto de ego espiritual. Porque esa descripción que tú me estás haciendo muy probablemente es de una persona que está utilizando el estudio y el concepto para dar lecciones a otros, para hacerse un personaje, un ego, y realmente no progresar en su propia vida. Pero lo normal no es eso, ¿eh? Lo normal es que el estudio de la cábala es tan potente, es tan transformador, que finalmente te hace moverte de sitio sí o sí. Y además mejor que lo hagas de una voluntad propia, porque si no es así, te va a mover, pero con un garrotazo terrible. O sea que más vale que te muevas tú. Y Claro. esto lo tienen que saber los estudiantes de Cábala. Muchos de mis alumnos me dicen, oye Raúl, estoy peor de cuando empecé a estudiar contigo. Y yo les digo, muy bien, quiere decir que vas muy bien. Quiere decir que te vas moviendo adelante. No huyas de ese dolor, Claro. no huyas de esos problemas, mira a ver qué te enseñan, mira a ver qué quieres lograr, cómo te pueden ayudar y entonces ya superarás esa fase. Pero no pasa absolutamente nada. Hay que saber vivir en el dolor de la misma manera que hay que saber vivir en la incertidumbre. El ser humano no está habituado a vivir en un estado de incertidumbre y sin embargo, la incertidumbre es en el estado en el que uno piensa que no existen asideros. Bueno, quizás es que no necesitamos asideros. Quizás es que nos conviene de vez en cuando volar y flotar sin asideros para entender la importancia de lo que es bajar enseñanzas espirituales a esta tierra, ¿no? Exacto. Y a veces tienes la sensación de que vas para atrás y es un concepto en tu mente, no vas para atrás.
No, no Estás vas. bien, siempre estamos en evolución, ¿verdad? O sea, Siempre. cuidado con lo... Es que la mente tiene esa tendencia, ¿no? A catalogar constantemente tu estado, ¿no? Y no lo sabe, no lo Mm. sabe. Hasta que no lo vivas, no lo sabes. Es muy interesante esto que dices de que la mente está acostumbrada a catalogar todo el rato tu estado. Sí. Fíjate, en el Zohar hay una enseñanza maravillosa que nos dice que la maldición cae sobre todo lo contado. Otra Mira qué vez la profundo. palabra, ¿eh? Otra vez de la palabra, Raúl. Pero fíjate qué profundo. Esto viene de la enseñanza del censo que se hacía en el pueblo de Israel cuando transitaba por el desierto, de cómo había que censarlo, etcétera. Lo que se quiere decir es que en un estado de conciencia llamado Israel, tú no eres susceptible de ser contado como un número, como un objeto, como una moneda, ¿eh? Como se los trataba de contar, como se los contaba de hecho, sino que en realidad uno no debe de estar catalogando y etiquetando constantemente su estado. Uno debe de estar permanentemente al servicio de la divinidad que lo transita para poder en ese servicio estar a disposición de lo que sea que surja. Claro. Sí, porque te vas a equivocar, porque te vas a equivocar, porque no lo sabes. Tendrás que transitarlo hasta el final para descubrirlo, ¿verdad? La tendencia siempre de la mente de catalogar, ¿no? Hay que vivirlo, se trata de vivir, somos seres sintientes, Mm. sintientes, ¿verdad? Entonces, sí, si tapamos eso, como decíamos. Bueno, Raúl, qué bueno que hayas vuelto a la primera línea, ¿no? Después de estos meses de descanso, porque todos somos necesarios, ¿verdad? Todos somos necesarios, ¿no? En este proceso único, ¿verdad? Que estamos viviendo y que, como tú decías al principio, ya estaba escrito, pero ahora nos toca a nosotros vivirlo, ¿verdad? En primera línea, ¿no? Para acabar, Raúl, ¿cuál es tu metodología? Después de tantos años que tienes, ¿cuáles son tus modos más, voy a decir, efectivos, efectistas también a la hora de ayudar a un ser que realmente te pide ayuda, ¿no? Un ser o en grupo, ¿no? Que tú trabajas bastante en grupo, ¿no? Mm. ¿Cuál es tu método, el que mejores resultados te ha dado? Bueno, la metodología que yo he ido elaborando y construyendo a lo largo de muchos años, pues es la metodología que yo he denominado ARD. ARD es por darle un nombre, porque al final tienes que nombrarla de alguna manera para que las personas, porque llamar la metodología Raúl Durán me parecía demasiado ególatra, ¿no? Pero dije, bueno, la voy a llamar metodología arquetipos, ¿eh? Arquetipos Raúl Durán, pero que el arquetipo va antes que Raúl Durán, ¿eh? Ojo, entonces dije ARD, y si hay que explicarlo, lo explico. Bueno, de lo que se trata fundamentalmente es de que la persona tiene un dolor, tiene un motivo de consulta, tiene una situación inconfortable y a través de una serie de preguntas y respuestas muy sencillas para averiguar el origen de esa situación y la enseñanza espiritual que está incardinada en ella, simplemente se trata de que la persona vaya tomando conciencia de para qué está viviendo eso. Va a tomar conciencia, como te dije, fundamentalmente a raíz de la numerología cabalista de la fecha de nacimiento y de su nombre. Y luego a través de toda la herencia genealógica que ha aportado y que viene desarrollando pues de generaciones atrás de su propio árbol genealógico. Y luego hay muchísimos elementos más. Cada consulta es única, cada persona y cada consulta es única. Y yo te podría decir que en cada una de ellas salgo absolutamente fascinado de la capacidad de transformación que tienen las personas. O sea, es que no dejo de sorprenderme. Fíjate que estuve yo te diría, durante 5 o 6 años sin dar consultas personales, por varios motivos. Y ahora, a mi vuelta, después de este año sabático que me ha servido para reflexionar y mucho acerca de mi aportación y de lo que se requiere de mí, entendí que era necesario ofrecer consultas personales y lo cierto es que están siendo un éxito en lo transformador para las personas y un éxito en lo personal para mí, en lo satisfactorio de ver cómo esas personas se transforman, ¿no? Claro. Y bueno, solo puedo decir que estoy encantado, que estoy feliz y que deseo que todo el mundo emprenda ese camino de transformación y de luz, pues para iluminar a otros. Qué bueno. Y además tú siempre hablas en positivo, es una cosa que vemos en tus conferencias. Nunca te quedas estancado en destacar lo negativo, siempre te proyectas en lo positivo. Es algo que he visto en tus conferencias y es una cosa que se agradece, ¿no? Para acabar, hay una historia que leí, Raúl, una vez sobre un cabalista, un maestro cabalista,
que fue a una boda con sus discípulos, seguramente la habrás oído, y a los discípulos los sentaron en los primeros sitios, en las primeras mesas, y al maestro cabalista lo sentaron al final de todo, ¿no? Y los discípulos decían, pero vamos a hablar con la organización, no puede ser que el maestro está ahí. Y él les dijo algo así como, no es el lugar el que hace al hombre, es el hombre el que hace el lugar, ¿verdad? Y para mí esa es la clave, ¿no? Después de todo lo dicho, la humildad es el camino es la humildad. No podemos, no puedes alejarte de ahí, porque ese es el verdadero camino. Qué maravilla, María. Me pusiste los pelos de punta con esa historia, literalmente. Es bellísimo. La conocía, es una historia muy bella Mm. y me emocionó. Y cada vez que la escucho me emociona. Gracias, Raúl. Ha sido un placer. Seguimos ascendiendo en humildad hacia la luz de Dios y del Sí, amor. sí. Gracias y hasta pronto. Hasta Gracias, pronto, Raúl. María. Un placer.